Zacarías capítulo 14, que hemos denominado un rey sobre todos, el mega final. Y aunque sea el mega final, yo pensé que este libro iba a terminar sencillo cuando lo estudié, pero me di cuenta que el capítulo 14 me ha sido el más difícil de entender. Se los voy a sincerar de esa manera. Porque el capítulo habla de un tiempo futuro cuando Israel va a ser atacada por enemigos y que el Señor los iba a proteger. Y tratar de interpretarlo como algo que histórico es bien difícil, es bien complejo. Muchos eruditos no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, la mejor interpretación que podemos hacer es la que venimos haciendo desde el capítulo 12, en donde se refiere a la venida del Mesías, en donde también se refiere al reino establecido, que es la iglesia, como reino, ¿cierto?, del Señor establecido en la tierra, y cómo la iglesia también sufrió persecución. Creo que es la mejor manera de entender el capítulo 14. Y espero que al final de este capítulo nos llevemos una grata sorpresa sobre cómo termina este maravilloso libro. Inicia el capítulo 14 resumiendo un poco lo que sucedió, pero contándose como si fuese algo en el futuro. Leámoslo. Dice el versículo 1 en adelante. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice el versículo 1 que este día viene. Sin embargo, lo que está desde el versículo 2 al versículo 4, alguno podría pensar que se refiere al sitio de Jerusalén. Uno podría tentarse a pensar aquello si uno quiere seguir la historia, como lo dice quizás el versículo 2, que fue el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tiro, y que fue algo terrible para Israel. Sin embargo, en el versículo 3 se habla de que el Señor va a salir a pelear y que posteriormente en el versículo 4 que el monte de los olivos se va, en vez de monte va a ser un valle porque se va a partir por la mitad como para poder entrar libremente. Por eso que interpretarlo como la toma de Jerusalén no es muy fácil o no encaja muy bien producto de lo que viene a continuación del versículo. Por eso la mejor manera de interpretarlo por un lado, es que este día efectivamente se está refiriendo al día que se ha mencionado de aquí hasta este momento, pero se está realizando una especie de recuerdo de lo que ha sucedido. Se está contando como algo que va a suceder, pero son cosas que realmente sucedieron. Es decir, muchas naciones pelearon contra Jerusalén, vivieron sitios. Después en el versículo 3 el Señor salió a pelear a favor de su pueblo y en el versículo 4 el remanente vuelve, ¿verdad? Y afirman sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces la mejor manera de entender estos 4 versículos es que se está realizando un resumen de la historia, un resumen de dónde viene el pueblo del Señor hasta este momento. Versículos 2 y 3. El relato inicia resumiendo lo que le ha acontecido a Judá en esos momentos, su situación actual y el regreso de la nación por mano del Señor. Hay muchos eruditos que han tratado de buscar como los eventos históricos que suceden en los años de silencio para tratar de calzar estos versículos. Pero creo que la mejor manera de entenderlo se refiere a que es un resumen de la historia, en donde cuando venga este día del Señor las cosas van a ser distintas. Dice también en el versículo 4 que el Señor va a afirmar sus pies. Afirmar los pies se refiere a marcar presencia. El Señor vuelve a vivir en medio de su pueblo. Dice por ahí en el versículo, ¿no? Ahí al principio del versículo 4, ¿no? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí vuelve a calzar la historia, ¿no? Porque es aquel día, el día en que el Señor viene, el día en que Él realiza su ministerio. Y sabemos que el monte de los olivos
terminó siendo un lugar de suma importancia en la historia de la vida de Jesús y de sus apóstoles. No solamente por ser el lugar donde él se apartaba a orar al Monte de los Olivos, sino que además porque fue el lugar en donde lo apresaron y lo llevaron, por supuesto, a frente al Sanedrín en la noche de su muerte. Así que el versículo 4 a mí me recuerda mucho a lo que significa lo que hizo Jesús en su ministerio, que afirmó sus pies, marcó presencia, estuvo ahí, justamente en el Monte de los Olivos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de partir por el medio el Monte de los Olivos. Es decir, en términos geográficos, algo que separa, que es un monte, poder partirlo por la mitad, de tal manera de que todos los que están en un lado puedan pasar hacia el otro, como dice al final del verso, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, el monte se parte por la mitad y es como que el monte se separa al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que otros puedan ingresar también. Se está hablando del ingreso de otras personas a la casa de David, que antes era solo exclusividad para los judíos, pero ahora al romper el monte de los olivos con el ministerio del Señor Jesús y su muerte y resurrección, otros pueden entrar. Y el verbo utilizado acá, que es partir, y nos adelanta algo que viene más adelante, el verbo partir es la misma palabra que se usa en el libro de Éxodo para hablar de la separación del Mar Rojo. Es la misma palabra en hebreo. Así que el judío cuando lee esto y dice que el Señor va a partir el monte de los olivos, es el mismo acto milagroso como Jehová lo hizo con su pueblo cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué va a suceder en aquel día? Van a haber aguas vivas, pero por todo el mundo. No solamente para los judíos, para todo el mundo. Y dice el verso 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuridad. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente, la otra mitad hacia el mar occidente, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. No sé si usted se da cuenta por dónde va esta lectura. Esta lectura va precisamente, se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en donde en aquel día, él dice el verso 5 que van a poder huir, se está refiriendo al concepto de que se pueden mover, porque ya no hay barreras. Y dice que aquel día y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Interesante. Se refiere a la institución de la iglesia de Cristo, con todos los santos de Dios. Al menos así lo creo. Nota del autor. Lo digo yo, lo dice Mitchell 2021, no está en ningún libro, lo digo yo, me autocito. Se refiere a la institución de la iglesia de Cristo, porque dice al final del versículo, y vendrá Jehová mi Dios, ¿y quién va a venir con él? Todos los santos, pero todos, como dice al final del versículo 8, que en aquel día iban a correr aguas vivas. No les voy a citar de nuevo el versículo de Juan, ¿no? Donde Jesús dice que si creemos en él correrán ríos de agua viva. No los voy a volver a citar, pero sabemos que se está refiriendo al mismo evento. ¿Y dónde estaba Jesús cuando dijo eso? En Jerusalén. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. Por lo tanto, en Jerusalén iban a salir aguas vivas, pero no aguas vivas solo para los judíos, sino que hacia dónde iban estas aguas, la mitad de ellas al mar oriental, la otra mitad al mar occidental, es decir, hacia todos lados, cubriendo el mundo entero y para siempre, en verano y en invierno, que son las dos estaciones del año que tiene Judá. Judá tiene verano e invierno, no tiene nada más, son dos estaciones muy marcadas. Entonces, por eso se refiere verano e invierno, se refiere en toda época del año, en todo momento. Así que las aguas que están acá van a muchos lugares. Es muy peculiar también lo que dice el verso 6 y 7, que dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿A qué se refiere? Verso 7 dice que será un día el cual es conocido por quién. Lo conoce Jehová, que no será ni día ni noche, pero ¿qué va a pasar al final de esa tarde? Que habrá luz. No puedo dejar de pensar en esto, Mateo 27, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo creo que se está refiriendo a eso, hermanos,
A eso se está refiriendo, opinión personal. Está hablando de aquel día que hemos estudiado en todos estos capítulos, desde capítulo 12. Tenemos que ir siguiendo la línea de análisis. El Señor no va a saltar de una idea a otra, es una línea de análisis. Y en este análisis, ese día, ¿por quién era conocido? Por Jehová. Su padre sabía que ese día iba a suceder y que iba a ser un día, como dice en Mateo 27, que hubo tinieblas sobre toda la tierra, pero en un rango de horario, porque después de eso, al caer la tarde, habrá luz. Y de forma muy simbólica, esa luz quizás no se refiere a la tarde misma, quizás se está refiriendo en tema metafórico a la resurrección del Hijo de Dios. Porque después pasada esta noche entre luz y oscuridad, el día sábado de la sepultura del Señor, es un día que no sabe si es luz clara o es luz oscura. Eso es lo que había en los corazones de los mismos apóstoles. No sabían qué iba a pasar. Eh, y por ende, el día domingo termina siendo el día de luz, el día de la resurrección. Y es así como gracias a eso comienzan a correr aguas vivas. No solamente por la muerte, sino que la muerte por sí no vale si no hubiese existido la resurrección. La resurrección le da, por supuesto, el toque final a todo el sacrificio del Señor. Y es así como en el versículo 9 dice que Jehová será rey sobre toda la tierra y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. De manera muy simbólica, hablando, creo yo, de cómo Jesús vuelve al Padre. Y como siempre él dijo, yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, cuando ya vuelve con el Padre, vuelve a la unidad de la divinidad. Ya no es el verbo hecho carne, sino que es el verbo, el cordero resucitado, inmolado, que está en medio de los querubines, ¿cierto? Como dice el libro de Apocalipsis. Versículo 8 y 9, Jesús mismo se señaló como la fuente de ríos de agua viva. Su promesa alcanzaría todos los confines de la tierra. Jesús, siendo Jehová, ¿verdad? Porque son uno, reinaría toda la tierra espiritual, ¿verdad? Cuando dice que el Señor va a reinar sobre la tierra, se refiere también a esa tierra espiritual. Y como dato, no lo dije, pero habla de un terremoto en el verso 5, que nosotros no tenemos muchos datos, pero aparece en Amós capítulo 1, versículo 1, como dato, que hubo un terremoto en esa época. Entonces el Señor les recuerda ese terremoto, de cómo iban a correr producto de lo que sucedió. Recuerden que fueron dispersos, ¿no? Iban a correr, pero el Señor les iba a dar luz a través de la resurrección de Cristo. Los incrédulos son castigados. Vamos leyendo, aquí hay mucho texto, pero vamos con calma. Dice el versículo 10, toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, se consumirán en las cuencas de sus ojos y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá que aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará a cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir, en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Expliquemos el versículo 10. El concepto de la llanura, el concepto de que ya no íbamos a tener más separación, ya no más cerros, no más cosas que nos dividieran. El versículo 10 habla de muchos lugares geográficos de Jerusalén, de forma muy poética, para poder referir que los judíos de esa ciudad mirasen su ciudad y se dieran cuenta de que todo iba a ser llano y que al ser llano, al no haber separación, no tengan miedo de que vayan a entrar enemigos, porque la promesa del verso 11 es que van a poder vivir de forma tranquila y habitar confiadamente. Pero no es tanto el lugar físico, ¿no? Sino que se refiere a que ya Jerusalén no es lo importante, porque ya no hay muros entre Jerusalén ni cerros que separan a Jerusalén del mundo, porque ya todo iba a volver a ser llanura. Por lo tanto, se promete en el versículo 10 y 11
una nueva era que comienza con la venida del Mesías. Esta era en donde ya no es Jerusalén, sino que ya no hay cerros, ya todo es llanura, así que no hay límites geográficos que separen una ciudad o unos hombres de otros. Es lo que dice Isaías 40, cuando otro texto profético, vos que clava en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Me quedo hasta ahí, porque ese texto de Isaías 40, de los primeros profetas, usa el mismo concepto de bajar los cerros, de subir lo que esté bajo, de enderezar los caminos, porque ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que se profetizó Isaías en el verso 5 del 40? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. De hecho, se sabe que la voz que clama en el desierto, Mateo lo explica, que se refiere a Juan el Bautista. Por eso que este texto se aplica al ministerio del Señor Jesús. Y la misma simbología está aquí en el libro de Zacarías, en donde lo que es llanura, todo se va a volver llanura, ya no más límites. Y aquellos que no obedezcan o aquellos que no estén a favor del ministerio del Señor Jesús o no crean en su palabra, plagas va a caer sobre ellos. Dice desde el versículo 2 hasta el 15, estuvimos leyendo este concepto de las plagas, que ya lo vimos en los versículos anteriores sobre que el Señor partirá, ocupó la misma palabra del Éxodo, y aquí vuelve a ser exactamente lo mismo. Las plagas que están aquí mencionadas son símbolo de castigo a naciones opresoras del Señor. Ahora sería el Evangelio el que castigaría y dividiría a los pecadores para castigo. Porque claro, ya no es tanto la condena física de los pueblos que atacaron al Señor o al pueblo de Israel, sino que se está refiriendo ya en términos simbólicos que aquellos que no creen en su palabra, plagas van a caer sobre ellos. En esta vida, la verdad es que puede ser que en esta vida o si no en el juicio final. Cuando leemos la descripción del juicio final y de cómo es el Seol, yo creo que se asemeja mucho a lo que leímos aquí en el versículo 12, que la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá la cuenca de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Es como que se iban a chupar, iban a quedar en puro hueso. De la carne se iban a chupar, iban a quedar en puros huesos. Y eso es lo que le sucede a las personas que no creen en el Señor y que no le siguen y que no creen en esta nueva era del Mesías, que ya no hay separación, ya no hay Jerusalén. Hay Jerusalén, hay tierra, hay mundo, las aguas van hacia todas las direcciones. Ya no hay separación entre un hombre y otro. No hay separación entre judío y gentil. Y si eso no le quedaba claro todavía al judío, el final del libro de Zacarías lo deja más claro. Para mí es mi texto favorito de Zacarías, aunque no lo crea, esta sección es mi favorita, porque es el remanente gentil que lo habíamos estudiado. Zacarías decide, o el Señor, mejor dicho, a través de Zacarías, el Señor decide terminar el libro hablándole a nosotros, hablándole a los gentiles, a ti y a mí. Dice el versículo 18, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si nos percatamos, el versículo 16 y el versículo 19, lo tengo marcado en negrilla, que dice el primero, los que sobrevivieron de las naciones, es decir, no es los judíos, son las naciones, los gentiles. Y al final el verso 19 también dice de todas las naciones. Este es un segmento dedicado a este remanente gentil, a los gentiles que vivían en pueblos que batallaron contra Israel, pero que ellos no estaban de acuerdo a eso, sino que querían adorar al Señor, pero no prosélitos. Quiero dejar bien claro en eso en el versículo, porque alguno puede decir que esto es un tema de los prosélitos, de que son
judíos que quieren la ley para ellos, pero que podrían no tenerla o sí tenerla, o sea, como que nadie les obliga a tener su ley, la ley del Señor. No, estos no son prosélitos. Estos son personas en donde el Señor les está haciendo cumplir la ley de Moisés. Eso es lo peculiar. Les está diciendo que ustedes tienen que subir a adorar todos los años a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas obligatorias que los judíos tenían que participar. Las otras 2 es la Pascua y el Pentecostés, o la fiesta de las primicias también. Por ende, lo que está haciendo acá el Señor es decirle a ellos de que ustedes como remanente tienen que venir a adorar. Ustedes como remanente gentil tienen que venir a adorar y hacer para ustedes la ley de Moisés, no como prosélitos, sino que ustedes tienen que venir a mi pueblo. Sabemos de que hoy no tenemos que cumplir la ley de Moisés, que no tenemos que llevarla adelante. Pero ¿por qué señala la ley de Moisés y por qué le habla la ley de la fiesta de los tabernáculos? Porque Zacarías quiere hacerle entender a los judíos de la época que los gentiles también iban a poder participar de las cosas que ellos participan. En este caso, del pacto. Y ya les voy a contar por qué habla de la fiesta de los tabernáculos, por qué no eligió otra. Lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor les va a obligar a todas las naciones del mundo que vengan a adorar y adoren en la fiesta de los tabernáculos. Todos los que entre los gentiles habían luchado contra Jerusalén y sobrevivido a la plaga serían convertidos a adorar. Y como bien les digo, no son gentiles prosélitos, no son practicantes judíos sin obligación, sino que el Señor les aplica la misma ley de Moisés a ellos. Por lo tanto, la única forma de entender este pasaje es la aplicación del pacto del Señor a todos los pueblos. A los judíos se les desafía en creerlo, mirando con su propia ley, cómo su propia ley se aplica a los gentiles de la época. Por eso que habla de la ley de Moisés, o en este caso de los tabernáculos, porque Zacarías quiere desafiar a los judíos a que empiecen a ampliar su mente, en donde también vamos a tener gentiles, no participantes de la ley judía, pero realizando las cosas que el Señor les dio en el pacto. Y no es una opción, sino que el Señor en el versículo 17 los castiga. Dice que aquellas familias que no vienen y que son de otras naciones, si no vienen, el Señor no les va a traer lluvia. El Señor le iba a traer plagas, según el verso 18. Habla de Egipto porque venimos hablando del concepto de la plaga, pero en el versículo 19 dice que los de Egipto y también todas otras naciones tienen que subir a adorar en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque esa en específico y no otra es por lo que dice Juan capítulo 1 en el versículo 14, que es un texto muy conocido por nosotros, señala y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué cito este texto? Porque cuando dice que el verbo fue hecho carne y después señala que habitó entre nosotros, la palabra hebrea original, o mejor dicho, griega utilizada acá, significa habitó en tienda. Y es la misma palabra que se refiere a la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos ellos habitaban en tiendas para recordar su peregrinaje por los 40 años en el desierto. La palabra que utiliza ahí cuando dice habitó entre nosotros es una sola palabra que en griego es keno, que significa acampar o ocupar. Y específicamente residir, tal cual como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, que era símbolo de protección y de comunión. Por eso vuelvo para atrás. Cuando se refiere a celebrar la fiesta de los tabernáculos, se profetiza lo que es Jesús, que es su nacimiento, que él habitó, es decir, se tabernaculizó. Hizo un tabernáculo en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros. El judío hasta este momento, lo que está entendiendo el judío de la época de Zacarías es que tienen que empezar a ampliar su mirada y que los gentiles iban a participar de la ley. Pero nosotros hoy entendemos, como el Señor se tabernaculizó, es decir, hizo tienda en nosotros, habitó entre nosotros, se refiere a ir a adorar al Hijo de Dios. Como dice Isaías capítulo 2, que todos dirán, ven, adoremos a la casa de Jehová, dice Isaías capítulo 2, donde todas las naciones iban a venir y adorar a la casa del Señor.
Así que una muy linda forma como está terminando el libro, ¿verdad? En donde son los gentiles. Y si no te convence esto o no te motiva esto, quiero darte los dos últimos versículos del libro de Zacarías. Y aquí terminamos. Y aquí bajamos cortinas, queridos hermanos. Versículo 20 dice, en aquel día nuevamente estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. La palabra santidad a Jehová, haciendo una explicación, está en Éxodo 28:36. El sumo sacerdote en su mitra, es decir, en la parte superior de su cabeza, tenía una placa que decía santidad a Jehová. Era algo muy santo. Y por otro lado, los implementos del templo también son sagrados. Tú no podías llevar cualquier implemento y utilizarlo para los servicios del Señor. Pero aquí estas cosas que son como tan sagradas para los judíos, los implementos del templo, como también esta mitra que llevaba el sacerdote que dice santidad a Jehová, el Señor está diciendo que esas cosas, ¿dónde iban a estar? Ahora van a estar, según el verso 20, en las campanillas de los caballos, en algo como tan común, que era como un adorno de transporte. Es como si yo te dijera, vas a colocar santidad a Jehová en los neumáticos de tu coche, en los neumáticos de tu carro. Eso es lo que te está diciendo, como en lo común. Lo cual es maravilloso, creo yo, porque, y que es lo que hace el Señor Jesús cuando muere en la cruz, al derribar y al romperse el velo del templo, de que tenemos acceso a lo santo, tenemos acceso a lo que nadie podía ver y nadie podía tocar. Y esta gran frase iba a estar en las campanillas, en lo común, en lo ordinario. Y también dice el versículo 21, de que todas las ollas con la que cocina tu señora, la que cocino, no, yo no cocino, la que cocina tu señora y usted seguramente, yo no cocino. Yo pido por teléfono, no tengo idea qué es cocinar. Mi señora se ríe acá, pero es verdad. Yo cuando le invito a almorzar, yo pido, no, yo no cocino. Pero las ollas que uno utiliza para cocinar, esas comunes, dice el versículo 21, serán consagradas a Jehová. Es decir, tú en tu casa vas a poder adorar al Señor con tus ollas y con las campanillas de tus caballos. Es una forma simbólica de decir que el Señor ya no está en ese templo que está ahí en el monte de Sión. No, ya no está ahí, el Señor ya está en las casas, el Señor está en las personas, en donde tenemos al final de este libro, tenemos gentiles que por un lado vienen a adorar como si fueran judíos, y tenemos a los judíos adorando con las cosas que tienen en sus casas. Tenemos también una Jerusalén que no tiene montes, que ya fue allanado, que fue hecho plano. Tenemos un río que corre del monte de los olivos, un río de aguas vivas que recorre norte, sur, este, oeste, todas las épocas del año. Es decir, se abre la profecía y el amor de Dios se abre para todo el mundo. Y yo encuentro maravilloso que el libro de Zacarías termine hablando de ti y de mí, que termina hablando de los gentiles, que termina hablando de lo que el Señor esperaba 500 años después o 400 años después de que esto fue escrito. El Señor quería que su pueblo recordara de que viene algo mejor, de que viene algo mejor. Y no me cabe duda que por esto Zacarías también fue asesinado, porque lo que está diciendo aquí Zacarías en esa época es casi una abominación. Para los judíos de la época es abominación. Así como mataban a Zacarías, también mataban a Jesús, producto de lo mismo, por decir cosas que dentro de su ley era abominación, y ellos no haber tenido la capacidad de tener una nueva visión, de romper su paradigma, de entender que ahora los caballos decían santidad a Jehová y que en todas las ollas iban a poder adorar. La frase santidad para Jehová y los tazones del altar eran elementos exclusivos de los levitas y el sacerdocio. En contraste, los caballos de las personas y sus utensilios en las casas serían santos para Jehová, para el Señor. Nos encontramos aquí ante una profecía del término del sacerdocio levita y el inicio del real sacerdocio de la nación santa, es decir, los cristianos. Es impresionante como al principio del libro de Zacarías leímos que el Señor quería darle
valor al trabajo de Josué, al trabajo del sacerdocio, a la renovación. Era lo que se necesitaba en ese momento. Pero ahora el Señor los está preparando y les está diciendo de que iban a haber varios cambios. Y esos cambios quedan profetizados. Y gracias a Dios hoy nosotros podemos entenderlos. Los utensilios comunes serían usados para alabar al Señor. Ya no más sacerdocio ni dificultades en adorar. Todos en sus casas podrían hacerlo, pero sin ningún temor. ¿Y no es lo que estamos haciendo ahora? ¿No está usted en su casa? Yo estoy en la mía y estamos adorando al Señor. No necesitamos templo. Estamos conectados por Zoom, sí, pero estamos cumpliendo esto. Estamos en una casa común y silvestre en donde hemos querido llamar a la santidad del Señor esta noche. Hemos querido utilizar los implementos. No es la olla, es el computador. En ese tiempo no habían computadores, entonces el Señor no iba a hablar de sus computadores, ¿me entienden? Nosotros tenemos computadores hoy día y son los implementos que estamos utilizando gracias a que el Señor nos permite de que ya no hay Jerusalén, sino que es el mundo entero que el Señor reina. Por eso, como una última reflexión, me quedo con este versículo que dice que en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y que toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová. Yo me maravillo que el Señor decida tomar lo común como campanillas de caballo, para nosotros sería las llantas del auto o las ruedas de un auto. El Señor quiera tomar ollas como computadores, lo que sea, cosas comunes y silvestres. ¿Para qué? Para darle gloria a Él. Es impresionante cómo las cosas más comunes y silvestres el Señor las toma y las revierte de belleza. Lo vemos en la genealogía de Cristo. En la genealogía de Cristo hasta prostitutas vemos en ese listado, hombres pecadores, asesinos, vemos todo eso. Pero también vemos personas que fueron revestidas, personas que eran comunes, eran como campanillas, eran como ollas, personas comunes que el Señor decidió tomar y decidió revestir nuevamente y llevarlos al cumplimiento de las promesas del Señor. Y por lo tanto, ¿no es lo mismo que hace Dios por nosotros? ¿Acaso no somos nosotros campanillas de caballos? ¿No somos como ollas? ¿No somos gente común? ¿Y no es lo que hace el Señor también con nosotros, que nos llena de santidad, que el Señor nos consagra, el Señor nos aparta y lleva a gente común como nosotros a cumplir su ministerio? Es lo que significa ser santo, ¿no? El Señor nos santifica. Cuando decimos que nos santifica, significa que nosotros, siendo personas comunes y corrientes, pecadoras y llenas de errores, el Señor tiene el deseo de poder revestirnos. Quiere colocar en nuestro corazón santidad a Jehová. Y el Señor quiere consagrarnos para su ministerio. Los tiempos de Zacarías, quizás muchos de ellos no lo entendieron, y por eso matan al profeta Zacarías. Es el triste final de la historia, ¿no? El triste final del libro. Sabemos que Zacarías muere. No está escrito en el libro, Jesús lo dijo, que Zacarías murió entre el templo y el altar. Y yo espero que en esta serie de estudios nosotros sí hayamos entendido el verdadero mensaje y honremos al profeta Zacarías. Honrar me refiero a hablar bien de él y lo que él dedicó su vida y que al final de cuentas termina muriendo por sus dichos. Hoy día nosotros tengamos la posibilidad de entenderlo plenamente y de llenarnos y de sentir ese calor en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo efectivamente nos habla y nos empezamos a motivar por esto, a entusiasmar por esto, porque entendemos las palabras que fueron escritas hace muchos años atrás, pero que hoy están más vivas que nunca.